cosa le va bien, una hija. Entonces, en la cría se alimenta del hemolifo. En las adultas cuerpo graso, en la cría del hemolifo. Entonces, no, es atropellar. Entonces, vamos a tener en cuenta eso porque va a ser, es importante por lo que vamos a ver más adelante. Una población de barro en una colmena se distribuye las abejas adultas y la cría. Una parte de abejas adultas y otra parte en la cría. Se reproduce tanto en celda de obrera como en sangre. Solo se reproduce en células de sangre y esa tendencia la mantiene en las abejas melíferas occidentales. Pero también se reproduce en célula obrera. En los libros viejos dice que la proporción que parasita célula de sangre y célula obrera es más o menos 8 a 1 o 12 a 1. Es una clara tendencia a reproducirse en célula de sangre y eso recuérdenlo porque lo vamos a ver más adelante. Hay 9 haplotipos. Haplotipos son variantes genéticas que dependen del origen materno. 9 haplotipos que están en ápice de de esos solamente 2 haplotipos, llamados haplotipo japonés y haplotipo coreano, consiguieron parasitar las abejas melíferas occidentales. El haplotipo japonés está muy restringido, Japón, Tailandia, algunos lugares, y se considera muy poco virulento. Mientras que el haplotipo coreano está distribuido en todo el mundo, que debe tener acá, y se considera muy virulento. Esto de por qué el haplotipo K es más virulento que el haplotipo J, lo dijeron a finales del 90, un estudio de una americana y lo repetimos todo como el oro, pero no está probado que sea realmente más virulento. La siguiente. Bien. Barroa tiene un efecto muy improbado para las abejas, ¿no? Cuando está parasitando la cría, esa abeja que va a sufrir esa cría va a tener una menor expectativa de vida, va a vivir menos, va a ser una abeja más chiquita, con menor peso, reduce la capacidad de vuelo, incrementa el virus de sala deformada, ahora vamos a hablar de este virus, que es también asociado a Barroa, reduce la respuesta inmune que expone las abejas a otros patógenos. La abeja melífera fue el primer insecto donde se encontró un parásito reducía en su sistema inmune. A nivel colonial, bueno, las colonias son más chicas, producen menos enjambre, se reproducen menos, ¿no? Y por tanto también menos miel. Y lleva el golazo de la colmena, especialmente en aquellos países que tienen clima templado y abejas europeas. Cuidado, y esto es la primera advertencia. Esto es un concepto muy europeo. En nuestra América no siempre se hace. No es que una colmena que tenga barroa termine en el colapso. Pero sí en Europa eso es un fenómeno muy generalizado. Así que esto lo tomamos con pinzas. Lo siguiente. Bien. Es una enfermedad que es muy fácil medir el nivel de infestación. Lo más común es medirlo en abejas adultas. Para eso hay que colectar abejas adultas. Normalmente se hace un muestreo con un frasco de abejas que tienen el ideal de encima de 3 panales. Y luego esas abejas se le quitan los ácaros. Puede ser con alcohol, detergente, agua hirviendo. Ahí se sacrifican las abejas. O si sacrifican las abejas, puede ser con azúcar impalpable o durmiéndolas con anhídrido carbónico, CO2. Ahí tenemos entonces eso del estado lo vamos a hacer. Sacudimos y ahí prende las abejas con agua caliente, detergente, alcohol. Sacamos las abejas por un lado, las barroas quedan desprendidas, se ponen sobre un fondo blanco que se vean bien, se cuentan las abejas, se cuentan las barroas. La cantidad de barroas o la cantidad de abejas nos indica el porcentaje, multiplicado por 100 es el porcentaje de infestación. Desde las 3 metros en Uruguay se usa mucho el agua hirviendo, en el mundo muy poco, pero el agua hirviendo es fantástica, desprende enseguida. Es un método muy recomendable. Y en la cría se puede hacer de dos formas, una inspección muy cuidadosa, celda a celda, que es lo que hacemos los investigadores, muy tedioso, para ver que sobreplanando la celda y ver si tiene barroa, o se puede hacer de una forma muy grosera, con un cuchillo bien afilado, sacar los opérculos, vamos al capó de la camioneta, golpeamos, caen las larvas, y allí caen las barroas, como se ve, cortamos las larvas, cortamos las barroas y hacemos el mismo cálculo, sacamos cuál es el porcentaje de infestación en la cría. Cuando los investigadores vamos celda, despacito, podemos establecer algunos parámetros que son muy valiosos para el investigador, para la investigación, como son la prevalencia, que es el porcentaje de celda infectada, la abundancia, el número de abejas, hembras adultas, promedio por celda estaminada, y la intensidad es
es la división de la abundancia sobre la prevalencia, que indica el número de ácaros promedio por ser infectada, y la fertilidad. ¿Cuáles de esas barroas que se metieron en una celda están con descendencia? Bueno, las que normalmente es un valor en torno al 80% que se reproduce, la fertilidad. Bien, y si registramos la población adulta, la estimamos, y estimamos el área de cría, podemos sacar cuántas barroas tienen nuestra colmena. Pero lo más importante que manejan los agricultores, por lo cual se da alguna indicación, es la barroa fresca. Confección de barroa fresca. Siguiente. Bien, yo le hablé de los virus que las abejas tienen muchos virus que antes de barroa están descritos, sí, virus, pero no muestran para nada. Son todos asintomáticos, no causaban ningún problema, pero aparece barroa y los virus empiezan, la carga viral empieza a aumentar muchísimo. Y especialmente el de este virus, de la sala de forma, miren, como cuando la carga de infección salta, la carga de virus, de esos muñoncitos, una abeja que es completamente inviable. Entonces, barroa causa, respecto a los virus, reduce las variantes de virus, que los virus estos tienen muchas variantes, la barroa los reduce, aumenta la prevalencia de los virus y aumenta la carga viral. Yo quiero mostrarles ese estudio que traí, que es un estudio que hace Stephen Martin, un inglés, que es una autoridad en el tema barroa. Se fue a las islas de Hawái, muy oportunista. Tenía una isla que hacía más de 3 años tenía barroa, otra que tenía un poquito menos de 2 años, otro un poquito menos de 1 año y otra que no tenía barroa. Entonces le dio para comparar. Entonces, vamos a ver primero, reduce la variante del virus de forma. ¿Vieron abajo esas fotos de colores? Eso son todas variantes del virus. Cuando empieza la barroa a realizarse, miren que tiene color verde, solo favorece una variante. ¿Cuál? La que más favorece la barroa, la que más emploma a la abeja. Lo segundo, vino el factor ahí que son una fracción de la prevalencia, el número de colmenas que están infectadas por virus. Allí está una fracción en rojo, cuando no hay barroa, es muy poquita la cantidad de colmenas del CTK, pero cuando hay barroa, termina siendo el 100% de las colmenas con virus. Si usted va a analizar sus colmenas, todas tienen virus. El virus de la sala de forma está detectado, está en todas, en mayor o menor carga, pero está en todas. Seguramente, muy difícil que no se detecte. Y lo otro, en la gráfica, es la carga viral. Cuando no hay barroa está en una carga muy baja, allí está una exponencial 4, son solamente 4 ceros y sube hasta una exponencial 10, son 10 ceros, que es que la carga viral aumenta muchos órdenes de magnitud. Se dispara la carga de virus. Bien, y es importante que todavía no se sabe bien cuando colapsa la colmena si el daño se debe a barroa o se debe a los virus. Es muy difícil separarse, es muy imposible separar a los virus para poder ver el daño barroa o sacar barroa y ver aumentando la carga viral, cuál es la del infectado. Están los dos juntos, entonces no es fácil. Siguiente. Entonces, una vez que se consolidó la idea de que barroa multiplica la carga de virus, ya en vez de ver solamente a las abejas y la barroa, ya empezaron a ver las abejas, la barroa y los virus. Los virólogos colaboran muchísimo en todo lo que son los estudios de barroa. Sí, así es. Bien, ahora vamos a ver que hay muchísima información sobre variabilidad genética tanto de abejas, de barroa y de los virus. Lo más importante en abejas, cada vez que hablamos de barroa, vieron que siempre hablamos de abeja europea o africanizada, bueno, porque son variantes genéticas donde la barroa incide en ti. Y en cuanto a barroa tenemos, como decía al principio, los haplotipos coreanos, japoneses, pero hubo ese trabajo que se muestra allí en el 2016. Antes de eso se pensaba que las barroas eran casi clonales, que muy poquitas variantes habían pasado de apis cerana a la abeja melífera, y que por tanto la barroa del Perú era igual a la de Estados Unidos, era igual a la de Alemania, era igual a la de China y a la de Uruguay. Y eso cambió. Ahora se sabe que hay mucha diferencia entre poblaciones de barroa, entre colmenas distintas, y aún dentro de una colmena se encuentran variantes de barroa. Bien, y en los virus también hay ahora se encuentran 3 variantes, A, B, C y algunas combinaciones entre ellos, y está muy discutido cuál es la variante social. Bien, esto es un concepto muy básico de biología. Cualquier relación entre un hospedero y un parásito está siempre moldeado por selección natural.
pasan los años y se van ajustando hasta que se establece normalmente una relación muy estable. Pero en el caso de los animales que se domestican, como la abeja melífera, la intervención del hombre altera toda esa relación. Entonces, el hecho de que la abeja sea domesticada, que lo usemos para apicultura, ya le distorsiona mucho esa evolución entre Barroa y las abejas. Nosotros formamos apiarios de principio, las abejas de la naturaleza están 3, 4, 5 por kilómetro cuadrado. Ni interacción de presión, pero nosotros para trabajar armamos apiarios y ponemos una colmena al lado de otra, separada un metro. Eso le permite a las abejas pasar de un lado para otro y a la barroa transmitirse de un lado para otro. Eso se llama transmisión horizontal. Y trabajamos, el mayor avance tecnológico es poner esos panales paralelos que hace una colmena en el tronco de un árbol, lo pusimos en un marquito de madera. Y eso permite ir levantando cría, alimentos, etc. Entonces, y intercambiar ese material. Imaginen el agricultor del fondo que dice: esta colmena está muy embromada, muy jodida, precisa un poquito de cría, un poquito de alimento, y el que está acá adelante dice: esta colmena está sobrada. Tomate un cuadro de cría sellada y llevate un cuadro de miel. Se está llevando barroa, se está llevando todo eso. Entonces, para barroa se le facilita muchísimo la propagación. Eso se llama propagación horizontal. Y hay una diferencia cuando tenemos las colmenas de naturaleza, el parásito tiene que portarse muy bien con el hospedador, la barroa, con las abejas, porque depende para transmitirse de que formen jaulas. Para transmitirse sí verticalmente. Si la barroa se pone muy virulenta y mata a la colmena, chao barroa, porque no hay cómo transmitirse. Pero cuando armamos una colmena, armamos un apiario, y nosotros trabajamos repartiendo barroa, eso se llama transmisión horizontal. La barroa puede ponerse muy virulenta, embromar mucho las abejas, porque total no tiene costo alguno porque se va a poder transmitir horizontalmente. Eso es una consecuencia de la agricultura y tenemos que lidiar con eso porque nadie va a trabajar con las colmenas separadas, 1 kilómetro cada uno. Bien, la siguiente. ¿Cómo lo controlamos, barroa? Existen los tratamientos de síntesis, o productos de síntesis, y los orgánicos. De síntesis hay 4 moléculas que son las que están de décadas. No ha aparecido ninguna nueva, o ninguna importante por lo menos. Son los piretroides, flumetrina, fluvalinato, el amitraz, flunamida y el cumafos, un organo fosforado. ¿Aquí usan alguno de estos? Fluvalinato. Fluvalinato. Sí, fluvalinato. En Uruguay se llama fluvalinato. Flumetrina y amitraz. Y el cumafos no, porque el cumafos no puede aparecer en ningún rastro, no está prohibido en Europa, no se usa. Bien, eso es lo que tiene que ver con las 4 moléculas, los 4 sintéticos, ¿no? Y en cuanto a los orgánicos, quizás el más importante que está muy de moda hoy es el ácido sálico, porque ahora vamos a hablar de eso, hay una formulación nueva que está resultando muy eficaz. El ácido fórmico, el único que puede matar las barroas foréticas y también matar barroas dentro de la celda. Y después están los aceites esenciales, el timol, el eucaliptol, hay algunos que se usan, ¿no? Siguiente. Todo esto tiene ventaja y desventaja. Los sintéticos son de muy fácil aplicación, una tirita, 2 tiritas al medio y ya está. Son de alta eficacia y muy regulares, con la misma eficacia casi en todas las colmenas, pero tiene riesgo de aparición de resistencia, que vamos a hablar de esto. Contamina la miel, quizás para ustedes porque no son exportadores, no se preocupan, pueden usarlo en cualquier momento si no tienen mayores puritos con él. Pero los que exportamos miel, no podemos usarlo dentro de la mielada porque si aparecen rastros de, por ejemplo, la mitraza ahora está preocupando mucho, la miel no se exporta. Tenemos que ser muy cuidadosos. Y bueno, tiene mayor costo por la aplicación, es un producto más caro que los orgánicos. Con respecto a los orgánicos, bueno, tiene menor facilidad de aplicación, depende del producto, algunos son más delicados, por ahí hay que cuidarse un poco. La eficacia es variable, aunque el promedio puede dar un 90% de colmena, que es 100%, puede quedar 60%. Entonces, siempre queda alguna colmenita para atrás que no queda vinculada, no tiene prácticamente ningún riesgo de generar resistencia y tiene el menor costo de aplicación. Esto del menor costo de aplicación de los orgánicos yo lo pongo un poco en duda porque a veces requieren más de una aplicación, en cambio un sintético lo usa una vez y ya está.
no creo que sea esa la ventaja que tengan los orgánicos. La siguiente. Bien, yo decía riesgo-resistencia. Ustedes saben que en Estados Unidos la última temporada hubo una catástrofe en la apicultura, ¿no? Se murieron el 60% de las colmenas. Allá, ¿vieron las tres gráficas arriba de Estados Unidos, las tres figuras? Son, la primera son las pérdidas de aquellos apicultores que tenían menos de 49 colmenas. Después está otro grupo entre 50 y 500 colmenas y después los grandes, ¿no? Los apicultores comerciales que tienen más de 500 colmenas. En verde, todos los de verde son los que perdían entre 50 y 60%, pero miren, hay estados que están en amarillo, cerca del 90%. Y esto fue porque usaban amitraz de manera abusiva, las bañaban con amitraz y mueven mucho las colmenas por polinización, lo que hicieron acordar, desparramaron la resistencia y se les vino la noche de la temporada pasada. Todo esto salió mucha preocupación en los medios masivos de comunicación, tanto del norte como del sur, y puede tener consecuencias en la producción de almendras. Ustedes saben que Estados Unidos produce el 80% de las almendras del mundo y precisa abejas. Precisan más de 1 millón de colmenas. Estados Unidos tenía 2.700.000, 2.800.000 colmenas, murió el 60%, queda 1 millón y pico de colmenas. Si no multiplican rápido ese número, quiere decir que la producción de almendros va a apreciar todas las colmenas de Estados Unidos. Ni quieran averiguar cuánto van a pagar por una cajita con un puñado de abejas, porque se van a angustiar. Van a pagar mucha plata. Y la industria de los almendros es muy poderosa, tiene mucho lobby y están muy preocupados porque se puede ir la producción abajo. Bien, esto que pasó en Estados Unidos, todos deberíamos aprender. Que cuando se pone sintético de manera abusiva, se aparece resistencia, la resistencia puede propagarse muy rápido. En el Congreso de Apimondia de Chile hubo un trabajo español donde curaba unas colmenas donde habían algunos resistentes. Entonces, por ejemplo, tiraba el 80% de las barroas y analizaba el 20% molecularmente y encontraban que tenían las mutaciones que le permitían resistir a la mitral. Al otro año van a ver y el 80% de las abejas son resistentes. Quiere decir que la resistencia avanza rapidísimo. Ni que hablar si luego nucleamos avanzamos, ¿no? En un ratito podemos desparramar las variantes esas que son resistentes. Por lo general ya hay en todo el mundo focos de resistencia a los 4 compuestos de síntesis que les mostraré. La siguiente. Bien, ante el riesgo esto de quedarnos sin acaricida, en los últimos años se habla muchísimo de lo que son el manejo integrado de plagas, que es una concepción distinta. Y ese es un esquema que muestra cómo es la concepción de lo que es el manejo integrado de plagas, específicamente para varroa. Hay una base, que son todas las medidas que podemos tomar para prevenir que varroa impacte las colmenas, y se va avanzando con distintos tipos de intervención. Las últimas son ya empleando químicos. Entonces, abajo, en la base pueden ser medidas de corte cultural, por ejemplo, usando abejas seleccionadas para resistencia a varroa. Eso es el primer aporte para reducir el impacto varroa. Después podemos tener intervenciones de tipo mecánico. Por ejemplo, cuando, una que yo ni la aconsejo, pero cuando se ponen las trampas de zángano, cría de zángano, están los zánganos, atrapan las barroas, porque tienen alta preferencia, se retira el cuadro de zángano y estamos sacando barroa. Bueno, eso es una intervención de tipo mecánico, o como cuando usamos los pisos cribados, los pisos que tienen una malla de 3 milímetros en Estados Unidos, en Canadá se utiliza muchísimo. La idea es que la barroa cae y sigue de largo, bueno, eso podría ayudar a controlar. Pero si esto no alcanza, tenemos que seguir avanzando y tenemos la opción de intervenir con un químico. En ese caso, tratar de usar los químicos, los suaves, los orgánicos. De último, recurrimos a los productos de síntesis. Entonces, esa es la concepción, y hay que trabajar para ir aportando desde la base, digamos, para evitar usar los químicos. La siguiente. Posible aporte. Nosotros deberíamos mostrarnos. Bueno, la identificación de abejas resistentes, la selección de abejas resistentes, como decía, puede ser una buena. El tema con la selección
selección de abejas, los programas de selección de abejas son costosos, requieren de recursos humanos capacitados, mucho tiempo para seleccionar y tienen que tener un apoyo económico importante y sostenible. La otra es que si son productivas se pueden utilizar. Después, esto no lo vamos a hablar, pero en Uruguay estamos trabajando con unos pisos adhesivos, le ponemos vaselina abajo y para sorpresa nuestra anduvo muy bien. Redujo en un 50% la población de crecimiento de la población de ácaros en unas colmenas. Estamos trabajando con ello y podría ser una posible intervención desde el punto de vista mecánico, usar pisos con un adhesivo. Y bueno, entre los productos orgánicos, el ácido oxálico, en Argentina hace años encontraron una formulación del oxálico muy buena, que es con glicerina, se pone oxálico, glicerina, una tira de cartón. El producto comercial es Aluen-Cap, es muy conocido, anda muy bien, muy bien. En Uruguay se hizo un producto similar que se llama Barroxan, que ahora se está exportando cantidad importante a Estados Unidos. Cuando no hay cría, abajo la cría está muy reducida, tiene una eficacia casi similar al de un producto de síntesis. En Chile ya lo están incorporando, en Uruguay yo no voy a decir que es masivo, pero es muy común que los productores utilicen este producto que es muy barato, aparte muy económico. Y el timol es quizá el aceite esencial más usado para controlar varroa. El tema es que hay que poner 2 veces separado cada 15-20 días por lo menos, y estamos trabajando con investigadores de la Facultad de Química para hacer una formulación nueva con otro producto de manera que tenga una liberación constante y más lenta, a ver si evitamos esa segunda colocación, ¿no? Lo cual sería más económico. La siguiente. Estos son artículos, están en inglés, pero sobre el uso del ácido oxálico, una colega de Uruguay, Belén Franchichela, publicó un trabajo que está, para mí, todo de la A a la Z de la aplicación del ácido oxálico. Este trabajo fue seleccionado en Francia como uno de los posibles 10 mejor trabajo en veterinaria. Ha tenido muchas consultas. Sobre los pisos adhesivos, también un trabajo publicado el año pasado, mostrando los resultados. Y hay una revisión que hemos hecho en América Latina sobre poblaciones de abejas resistentes. Esto es por si quieren consultar. La siguiente. Bien, en una relación entre un parásito y un hospedero, en términos evolutivos, va creciendo y se va desarrollando como una carrera de armamento. El hospedero, la abeja, le empieza a poner resistencia al parásito y el parásito trata de superar resistencia y eso es una carrera que se llama de armamento, que termina normalmente en una relación bastante estable. Entonces yo voy a empezar hablando de los mecanismos de resistencia que tiene la abeja para varroa del tuto. Todos los mecanismos que les voy a nombrar son plausibles de selección, muchos de ellos ya tienen la base genética estudiada. Les voy a mostrar cuáles son los comportamientos y cómo se evalúan. La siguiente. Bien, el primero, el más viejo, se conoce la década 60, comportamiento higiénico. Comportamiento higiénico es la secuencia de comportamientos. Las abejas consiste en desopercular la celda y remover la cría muerta, enferma o parasitada. Es la remoción de la cría que está operculada. Las abejas detectan que la cría está muerta o parasitada, que le pasa algo, desoperculan la celda, eso tiene 2 etapas, el comportamiento de desoperculación de la celda, y luego retiran la pupa enferma o parasitada. Es un mecanismo de resistencia general, ya que durante la fase bajo la celda operculada ocurren por lo menos 4 enfermedades, ¿no? Causada por una bacteria, Panicobacillus larvae, la cría gesificada, causada por un hongo, Acofaera api, la cría ensacada, que es causada por un virus, y finalmente varroa. Si las abejas consiguen desopercular las celdas temprano, en el caso de varroa, cuando empieza la reproducción y retiran celdas, están limitando la reproducción de varroa. Es un mecanismo de resistencia. Y se evalúa sacrificando crías, poniéndola dentro de la colmena y viendo la cantidad de celdas que limpia. Se está usando muchísimo este congelamiento con nitrógeno líquido, un cilindro, se pone nitrógeno líquido, cuidando bien las manos, los ojos, eso se evapora rápido, se evapora 48 horas y esa es la respuesta de una colonia sumamente higiénica.
barrió con todo. Y la otra es el pinchazo, un alfiler entomológico bien finito, con mucho pulso. Desde arriba de los opérculos se va pinchando toda la cría, se pone y aquí normalmente se deja 24 horas y esa es la respuesta de una colonia muy higiénica. Esa es la mano de un servidor cuando tenía 30 años. Bien, la siguiente. Y una variante de ese comportamiento higiénico es algo que se descubrió hace unos 15 años, es lo que se llama el comportamiento higiénico sensible a Barroa. PSH son la sigla en inglés, por lo que como se conoce el comportamiento, dicen PSH. Es una forma de comportamiento higiénico, pero que se dirige específicamente a la cría infectada por ácaros Barroa. Y esa es, imagen muy conocida, es un panal de cría muy infectada, se parte al medio, la mitad va para una colmena seleccionada por buen comportamiento sensible a Barroa, PSH, y otra sin selección. Y miren cómo reaccionan las abejas a la cría. En el primer caso vieron que supercula, ¿no? Y ven lo que se llama las cabecitas que aparecen. ¿Vieron que son todas iguales? Las cabecitas no tienen los ojos pigmentados todavía. Eso es una prepupa que tiene 12 días. Me llaman, en Uruguay, ya que se llama en todos lados, cabeza calva. Es la pupa cuando todavía no empezó a pigmentar los ojos, recién formó de azul día la cabeza. ¿Y por qué superculan ahí? Porque es cuando Barroa empieza a reproducirse y ahí sí emite las señales suficientes para que la abeja a través del opérculo diga, acá está parasitada, acá tengo una Barroa abajo, de supercule la célula. Entonces las deja así y hay algunos huecos de alguna pupa que habrá removido. Este es un comportamiento que es bastante tedioso de evaluar, solamente se hace en el ámbito de la investigación. Tenemos que encontrar un panal que tenga cría próxima opercular, como ven allí. Se marca, se pone un acetato arriba, se marca esa celda, luego se lleva una colmena, se dejan 6 a 8 horas, se ve cuál es opercular, cuando están recién operculadas se va con un cuchillito, se levanta, penita la punta y se le mete una barroa. Luego se cierra y se deja como 8 días dentro de la colmena. A los 8 días se va, se abre y se ve qué hizo la abeja, si se operculó y retiró la barroa o no. Esto mide el BCH. Y de hace unos pocos años, pero unos pocos, empezaron a dar importancia a un comportamiento que se llama reoperculado de la cría, como una variante de esto. La idea es que una colmena, las abejas pueden detectar una cría que está parasitada, desopercula, deja la cabecita puesta como allí, y tiene dos opciones: sacar la pupa, ¿no?, completa, o puede dejarla así un tiempo y eso interrumpe, distorsiona la reproducción del ácaro y luego lo cierra, lo percula. ¿Qué pasa con eso? Que no se está perdiendo una pupa. Y la barroa, si no escapó, su reproducción ya quedó completamente alterada. Y parece que las colmenas que han sido muy expuestas a barroa, empiezan a tener, digamos, cada vez más reoperculados, como un indicador de PSH. Entonces, miren abajo, son dos opérculos operculados. Que no tiene los restos de capullo. Bueno, esa es una celda que fue abierta, ya el capullo quedó cerrado, la reopercularon de vuelta y por eso no tiene los restos de capullo. Y es así como se ve si la reopercularon o no. Bien, la siguiente. Bueno, después tenemos otro comportamiento que ya depende de alarma. Encontraron cría que dificulta la reproducción de barroa por alguna causa, no importa cuál, la cría dificulta se reproduzca barroa. Y puede pasar muchas cosas. La barroa no pone huevo, ya hay un caso de esterilidad, pone un solo huevo, no produce descendencia masculina o pone los huevos demasiado tarde. No importa cuál es, la cosa es que esa barroa que se zambulló dentro de la celda sale solita y no sale con descendencia. Eso se llama supresión de reproducción de barroa. SMR son las siglas en inglés. La siguiente. Bien, y después hay otro comportamiento que es el comportamiento acicalamiento, que se conoce como grooming, que es el nombre en inglés. Las abejas, cuando tienen una barroa, pueden limpiarse a sí mismas, eso se llama autogrooming, o limpiar a una compañera, eso se llama alogrooming. Y si encuentran una barroa, la pueden eventualmente desprender. A veces agarran la barroa con la mandíbula y la dañan.
el daño más frecuente es el corte de apéndice, le cortan las patas. Entonces, ¿cómo se evalúa este comportamiento? Se pone una hoja con vaselina en el piso, arriba de una rejilla, se dejan unos días, se colectan los sacos, se sacan y se empiezan a ver todo bajo una lupa y se cuentan el número de ácaros dañados de todos los caídos. El porcentaje de ácaros dañados es el indicador del comportamiento del grupo. Se han hecho de otra forma. Nosotros intentamos poner en placa de Petri 30 abejas con 20 barroas, a ver cuánto caen en 24 horas. No nos funcionó mucho. Y uno que se ha usado mucho para ver autogrumi es poner una placa de Petri, una abeja y se le pone arriba una barroa. Y es como una doma, es como un caballo poto se le sube a alguien. Bueno, empiezan los corcovos la abeja. Y lo dejan 2 minutos. Y hay abejas que tienen, están los 2 minutos enloqueciéndose, limpiándose, girando, tratando de volar. Bueno, eso tiene un buen comportamiento del grupo. Y hay otras que están 20 segundos con la barroa arriba y ya quedan aplacadas. Es como que quedó domada. Esa tiene bajo comportamiento de autogrupo. Es otra manera de evaluar. Aparte de todo estos comportamientos, hay una serie de factores que también inciden en la multiplicación de barroa de transfermea. Una es la duración del periodo de los perculados. Si el periodo perculado se acorta, no le daría tiempo a la barroa hija de madurar. Una barroa madura se muere enseguida en transfermea. Entonces, eso podría ser una de las ventajas de la africanizada, que tiene un ciclo un poquito más corto que el de las abejas europeas. La formación del campo, cuando se forma un campo se va con buena parte de la barroa de la colmena. La atractividad de la cría, han puesto cría en el punto de origen en una colmena infectada y no todas las crías traen igual a barroa, hay algunas que son menos atractivas, eso podría estar siguiendo. Y el tamaño de la celda, se han hecho varios estudios con resultados contrapuestos. Algunos piensan que una celda más chica dificulta la reproducción de barroa y bueno, ya han apostado en el caso de la africanizada, le ponemos láminas que tienen el tamaño de celda de una europea, pero si la dejamos construir a ella, hace una celda más chiquita. Bien, y otro aspecto que se está estudiando muchísimo en los últimos años, en la década del 90, es aquellas poblaciones que son naturalmente resistentes a barroa, y creo que esto surgió por fracaso de mejorar la resistencia a barroa por selección artificial. Entonces quiero ver qué pasa con esas que están a la mano de Dios nomás, a ver qué hacen, qué características surgieron en esas abejas. Quizás lo más estudiado allá en Suecia, una isla de Gotland que en los 90 pusieron colmenas con barroa y dejaron a su suerte a ver qué pasaba, murió un montón, pero fue progresando la población y hoy por hoy presenta una muy buena resistencia a barroa. También está en la isla Viñón, la isla Viñón, en Francia también es una población que se ha estudiado muchísimo. En Brasil, las abejas de Brasil siempre cautivaron porque no presenta una buena resistencia, la finalizada. Y el resultado, esta es una revisión que muestra los horarios que han estudiado, es un montón de características, las distintas poblaciones, un montón de características. Y el resultado principal ha sido que la selección natural actúa favoreciendo en distintas poblaciones distintos métodos. Tenemos la abeja africanizada, donde tenemos el comportamiento higiénico, el grooming, y él dice que se achica el tamaño de la colonia. Eso está equivocado, no es así. Las colonias africanizadas no son más chicas que las europeas. Otra, por ejemplo, la de Suecia, la única característica que tiene para resistir barroa es que le dificulta la reproducción de barroa. ¿Está? Bien, digamos. Entonces quiero hablar de América Latina y me interesa señalar las particularidades para que tengamos una precaución de no quedar impregnados con esos conceptos que vienen de Europa sobre barroa, porque la situación en América Latina es distinta. La principal diferencia es que en América Latina tenemos ese fenómeno de africanización. Ustedes saben que se trajeron a Brasil en la década de 1956 las abejas africanizadas, la especie Apis mellifera cutellata, y en el 57 se escaparon, y esto es uno de los mayores impactos ecológicos que se conoce, ¿no? Rápidamente se empezaron a distribuir por Brasil, y así están como fueron llegando en las distintas décadas. Hoy tenemos la africanización en toda América Latina, se llegó a Estados Unidos. Lo único que se salvaron gracias a la cordillera fueron los chilenos. La siguiente. Eso ocurrió, como dije, a partir del 57, y barroa ingresa a la región en la década del 70. Hay amplio consenso
de que Barroa fue reportada por primera vez, fue encallada por primera vez en Paraguay. Los paraguayos habían importado abejas de Japón, por lo cual el haplotipo sería japonés, menos virulento, y queda ahí disperso. Llegó al 71 a Japón, 76 a Argentina, 72 a Brasil, 78 a Uruguay, 81 a Bolivia, 85 a Perú. Esa idea de que llegó ahí a Paraguay y de ahí dispersó, tómenlo con pinza, con mucha pinza, pero lo más seguro es que haya habido mucha introducción. Ahí se comercializaba mucha abeja fecundada que viene con acompañante, poco control, lo más seguro es que haya entrado muchas veces. Nosotros ahora estamos por publicar un trabajo donde encontramos Barroa de la década del 80, o sea, empezó 6 años después que llegó Barroa a Uruguay, que fue en el 78, y no encontramos ningún haplotipo J, todos son haplotipo K, coreanos. Bien, la siguiente. Entonces ahora yo quiero hablar de los estudios que estamos haciendo en Uruguay, en particularidad de Uruguay. En Uruguay, se recuerda. Yo hablo con esta idea por una hora, boca tranquila. Y pasó una cosa muy rara. Los siguientes 20 años, joven, si no vuelvo. Sí, para el medio nomás. Acá al medio estaba más atento la jugada. Olor. Ahí, muy fuerte. Está bien. Está bien. Bien, entró en el año 78 y durante 20 años Barroa no fue. Tenemos testimonio de agricultores sumamente profesionales que no les preocuparon lo más mínimo Barroa. Nació, se acuerdan que nació a 2 grupos alemanes, uno encabezado por Durkheim. Durkheim es el padre de la sistemática de las abejas. Se fue a Uruguay a ver por qué las abejas existían. Y luego Peter Rosenberg, quizás la máxima autoridad por hoy en Barroa, que también fue a Uruguay para estudiar los mecanismos de resistencia. Y yo estaba interesado porque en Uruguay supuestamente teníamos Apis mellifera, lo que se llama la abeja negra europea, que tiene amplia distribución. En Europa causaba muchos problemas, sin embargo en Uruguay no se están investigados por eso. Sin embargo, hay un cambio y muy rápido, yo esto lo viví en torno al 2000, donde La situación cambió y cambió radicalmente, empezaron a morir colmenas y tuvieron los apicultores recurrir a los acaricidas y ahora ya no pudieron, esa situación no se revirtió. Actualmente hay lugares donde tienen que aplicar 3 a 4 veces al año acaricidas, si no se les pela la colmena. Esa es allá en la zona contra Argentina, en el sur. Que es el departamento de Colonia, bueno, esa zona está muy complicada, los apicultores ven una Barroa y van a buscar tipos, muy preocupados. Pero en el este todavía tenemos poblaciones de abejas que sobreviven bien sin tratamiento acaricida. Quiere decir que se muere alguna, pero no es devastador. Sigue. Está bien. Entonces nosotros hicimos saber por dónde pasaban las diferencias en esa resistencia. Porque una resistían y otras eran tan susceptibles que hay que curarlas 3 o 4 veces. Y trabajamos en 2 lugares, en 2 departamentos. Uno se llama Colonia y otro se llama 33. Le va a sorprender que un departamento se llame 33, que tenga un número. La idea es que fueron 33 personas que cruzaron de Argentina a lo que ahora es Uruguay para sacarnos encima a los portugueses. Entonces, está en un cuadro, eran 33, y bueno, nosotros, de ahí viene. En 33 en el este, ahí teníamos en cada lugar una estación de línea con apiario donde uno se tenía que curar muchas veces, como 3 o 4 veces, mientras que en el otro hacía muchos años que no se curaba las abejas. Entonces, uno es una zona de se usa mucho lo químico, una alta densidad de colmena y ya tenemos algunos focos de resistencia a acaricida de zinc. En el otro lugar es muy baja densidad de colmena, mucho menos historia de la apicultura y los ácaros cuando le ponen acaricida caen, son susceptibles. La siguiente. Entonces, ya teníamos muchos estudios publicados
y pudimos hacer un estudio muy exhaustivo donde pudimos ver por dónde pasa la diferencia. Si son las abejas, evaluamos el comportamiento higiénico, el comportamiento de grooming, el grado de africanización. Si son las barrobas, estudiamos el lactotipo, si son coreanos, japonesas, la fertilidad y unos aspectos del comportamiento reproductivo que es lo que a mí más me interesó. Y también los virus, estudiamos los virus, los principales, tanto en las abejas como en los ácaros. Y también las posibilidades de que esto sería simplemente por diferencias ambientales. Así es. Entonces empezamos en 2014 haciendo un estudio comparativo, cada grupo de colmenas en su lugar, los susceptibles con sus ácaros, los resistentes con sus ácaros. Y ya empezamos a ver diferencias en comportamiento higiénico y grupo. En verde van a encontrar las resistentes, en naranja las susceptibles. Comportamiento higiénico y grupo presentaban diferencias, lo que se expresaba mejor en las abejas resistentes. Así es. El nivel de infectación lo medimos al final del verano, por el comportamiento higiénico y grupo lo evaluamos en verano al final del verano. Miren la diferencia entre la susceptible y la resistente. Tanto infectación en abeja adulta como infectación en cría. Pero esa fue una carrera desigual, porque las colmenas susceptibles venían de ser curadas para pasar el invierno, mientras que las otras nunca habían sido curadas, ¿no? Entonces, ahí ven diferencias notables que muestra que hay realmente resistencia diferencial. Así es. Y acá creo que, atención, la fertilidad fue igual. Las barrobas se reproducen, todos tienen la misma posibilidad de dejar descendencia. Pero cuando vamos a analizar la proporción en que se encuentran las barrobas entre la población adulta y la cría, encontramos que la población resistente, la proporción era casi 2:1 en prevalencia. La prevalencia es casi el doble en abeja adulta que en cría. Mientras que cuando vamos a las abejas susceptibles es al revés. Tenemos casi el doble en cría que en abejas adultas. Se distribuyen entre adultas y cría de manera completamente diferente. Y yo le digo siempre a los productores, yo estoy en una barroa, ponerlo en una colmena, ¿dónde hay que estar? ¿En el lomo de la abeja o en la cría? No, en el lomo de la abeja. La cría no puede se reproduce. Bueno, entonces tenemos que en la susceptible hay más en la cría, seguramente más reproduciendo. Bien, y la prevalencia en zángano obrero. Yo le había dicho que la abeja, la barroa tiene una alta prevalencia, tendencia a reproducirse del zángano. Cuando vamos a ver en tarde, ahí, la proporción es 12:1, como dicen los manuales viejos, hasta ahí se mantuvo. Pero cuando vamos a Colonia, ahí donde está la susceptible, la relación era 6:1. La tendencia a reproducir en celda de zángano se había debilitado muchísimo, a la mitad. Quiere decir que hay mayor tendencia a reproducir en celda. El zángano no es el gran atractor de la barroa. La siguiente. Y, no, esa era la siguiente. Bien, y lo que encontramos, y no sé, la figura no es importante, es que en 33 las poblaciones resistentes eran más africanizadas que las poblaciones de abejas susceptibles, que eran más parecidas a la europea. Siguiente. Y encontramos diferencias genéticas entre las poblaciones de barroa. Los dos son prototipos goyanos, los extras se dice que son más virulentos, pero encontramos pequeñas diferencias que eso podría explicar por qué se comportan distintos la abeja, ese comportamiento reproductivo, tendencia a reproducirse en celda obrera y zángano y estar en forese o están en la cría. Sigue. Y en cuanto a los virus, encontramos el virus de la parálisis aguda y el virus de la celda renal negra, el virus de la sala deformada, el más complicado más asociado a barroa, y el virus de la cría desacrada, tanto en la abeja como en barroa, en los dos lugares. Y encontramos diferencias. Las abejas susceptibles tenían más virus que las resistentes. Eso posiblemente se debe a la mayor infectación. La siguiente. Y bueno, y el destino final de las colmenas, 100% de las colmenas susceptibles se murieron contra 12% de las resistentes. Y cuando digo se murieron, no llegaron a terminar el otoño. Ni siquiera entraban en invierno. Se esperaron. Bien, 2 años después hicimos un estudio distinto, más complejo. Se trató, nosotros agarramos la parte del apiario de colmenas resistentes, lo parasitamos y lo llevamos a la zona de abejas susceptibles. Y entre abejas susceptibles sacamos algunas colmenas, las parasitamos y las pusimos en la zona resistente. Y le infectamos con los ácaros locales. Quiere decir que en cada lugar teníamos
abeja resistente y susceptible, pero con los ácaros locales. ¿Está? Entonces, la siguiente. De este lado, de la izquierda, van a ver los resultados en la zona susceptible, del lado de la derecha, lo que pasó en la zona resistente. Van a ver que el comportamiento higiénico en los dos lugares se siguió expresando con diferencia, representa mayor comportamiento higiénico las colonias resistentes. Y el grooming encontramos una tendencia que no encontramos respaldo estadístico. La siguiente. Y aquí viene lo que decía el comportamiento barroa. La fertilidad igual en los dos lugares, resistente y susceptible en los dos lugares, la fertilidad igual. Pero miren, esto viene la más fácil y más erróneo. La relación entre barroa poética y barroa fría. Hay diferencia. Es mayor de la abeja resistente que la abeja susceptible en ese lugar donde está la población susceptible de abeja. Pero es muy baja. Y mira acá, también hay diferencia, pero es muy alta. Si hacemos el promedio de este lugar, nos da 1,5. La prevalencia es 1,5 más alta en abejas adultas que la cría. Y acá nos da un promedio 0,5. Quiere decir que es el doble de prevalencia de la cría que las adultas. ¿Qué nos está diciendo esto? Que más allá del efecto resistente y susceptible, las barroas se están comportando distintos en los dos lugares. ¿Lo entienden? Bien, y la prevalencia entre sangre y odrea sigue un patrón más o menos similar. Es mayor la tendencia de reproducirse de la sangre, aquí esta zona, la relación de la susceptible entre la resistente que la susceptible. Y aquí también, pero sin embargo acá es bastante más alto que aquí. Quiere decir que tenemos un efecto del tipo de barroa que nos está incidiendo, más allá de las abejas si son resistentes o susceptibles. Y esto es quizá uno de los principales mensajes que les quiero decir. Las barroas, posiblemente en distintos lugares, por efecto posiblemente el manejo de los apicultores, de la intensidad de manejo, se comportan distintos. La siguiente. Bueno, y el destino de las abejas. En los dos lugares, 100% de los susceptibles se murieron. Allí está la fecha. En naranja, ninguna llegó a superar el otoño. No entraron ni siquiera al invierno. Y las resistentes, aquí en Colonia, en el lugar donde está la población susceptible, murió el 61%. Pero si yo voy a un productor allí y le digo que voy a traer abeja y que casi 40% va a sobrevivir, no me cree. Son gente que están curando, como le dije, 3 o 4 veces. Entonces es un valor muy bueno. Y del otro lado murió el 35% de la promedio. Y miren, eso cuando dicen, no, porque esta es la barroa y la barroa lleva el colazo de las colmenas. No. Miren, en los dos lugares, la resistente barroa va subiendo, pero llega aquí al 10% y después empieza a bajar. Y lo mismo acá. Quiere decir que eso de que la barroa se va reproduciendo ya es más, no. Sube y después puede bajar. Y las abejas que tienen buena resistencia a la barroa. Bien, la siguiente. Bueno, y esta es una síntesis de los dos resultados. A ver qué explica. Comportamiento higiénico, claramente. Comportamiento de grooming, sí, aunque los dos comportamientos asociados a grado de organización. Y en cuanto a la barroa, las dos son de prototipo coreano, eso no tiene que ver, encontramos diferencias genéticas. La fertilidad no, cuando hay trabajos que dicen que las barroas presentan fertilidad diferente. Y sí, esos indicadores de comportamiento reproductivo. Nosotros pensamos que eso es lo que está afectando mucho, que las dos poblaciones de barroa se comportan distintas. Y bueno, el virus de la sala deforme, ya lo vimos que estaba más presente en las abejas que en las susceptibles. Y creo que estas diferencias no se deben, por más que hicimos los estudios en lugares separados, no se deben a diferencias ambientales, sino que se deben a las diferencias en barroa. Lo siguiente. Entonces, este es el tema que yo ahora estoy trabajando. Quiero demostrar que las barroas, tengo un proyecto presentado, a ver si sale, que las barroas tienen comportamientos reproductivos distintos, porque siempre se pone el énfasis en las abejas, los comportamientos de resistencia de las abejas, pero nadie atiende a las barroas. Y si las poblaciones de barroas son distintas y se comportan distintos, hay que tomar medidas diferentes. La siguiente. Bien, esto es para mostrar bien cortito. Cuando nosotros presentamos estos estudios en algunos eventos internacionales, un grupo de Francia que son un grupo de referencia en el tema de resistencia a barroa, se mostraron muy interesados. Tuvimos un proyecto de esos ecos que permitió que viajaran investigadores franceses a Uruguay y evaluamos
el BCH, ese comportamiento higiénico específicamente dirigido a Barroa, que lo analizaron y encontraron diferencias. Las asistentes tenían mayor comportamiento higiénico sensible a Barroa, y también encontraron que la cría, esa supresión de la reproducción, que la cría de las abejas resistentes inhibía más la reproducción del ácaro. Entonces, allí está con la flechita roja, el puro atrevido, puso Uruguay en el mapa que le había mostrado anteriormente. Un día me va a encontrar la autora de ese trabajo y me va a decir de todo. Y los dos trabajos ya están publicados. Así es. Entonces, yo como para ir terminando lo que estoy trabajando ahora y me pregunto si puede haber un cambio de comportamiento reproductor de Barroa de frutos que pueda explicar la virulencia. Específicamente quiero ver si a 10 días se pudo haber acortado y aumentar la tendencia a reproducirse, a tirarse rápido en la cría. Eso podría explicar la disminución de la abeja, de la prevalencia en la abeja adulta y aumentar en la cría. Y si podría también cambiar el aumento de la preferencia por reproducirse en celda obrera, que el sano ya no es ese gran atractor, sino que empieza a reproducirse más en celda obrera y menos en celda de saca. La siguiente. Entonces, estos son distintos acaricidas. En Uruguay históricamente se pusieron al final del verano, porque pueden contaminar la piel. Entonces imaginen que ponemos 3 acaricidas con distintos grados de eficacia. ¿Qué se va perdiendo a lo largo del tiempo? Entonces, miren esta barra, se puso acá, en Z, y que acá por ejemplo en la Z justo cuando aplicamos la acaricida. Esta barroa, como actúa la acaricida florece, cuando la barroa está arriba de la ruta de la cría, tiene 12 días para estar protegida. Esta abeja nace, sale con la barroa fundadora, una hija, las dos conviven, tienen náusea, tienen diarrea, pero no se mueren, sobreviven. ¿Qué estamos haciendo? Una fuerte presión de selección para las abejas que tienden a reproducirse en celda de cría. Y como esto se hacía al final del verano, cuando se hace también cría de sangre, eso puede haber también debilitado la tendencia a reproducirse y de la siguiente. Entonces, acá la barroa se puede poner enormemente violenta, reproducirse, nomás reproducirse sin límite, porque siempre tiene una oportunidad de transmitirse horizontalmente. El aumento de la violencia no tendría costo para el parásito. Así. Bien, yo, para ir terminando, la charla que yo le di fue mirando desde una ventanita donde yo veo mi país. Tengo todo eso datos, tengo Uruguay, el mapa político, tengo la densidad de colmenas, la parte geográfica, y allí ese mapa muestra el grado de africanización de las colmenas de Uruguay, la mayoría africanizada, pero donde hay problemas con Barroa son de la mayor cantidad de europeas. Y conozco los cultivos que hay, las prácticas, en qué lugar las colmenas interrumpen la postura. Esa es la situación. ¿Me en Perú, ahí está la ventana Perú, son ustedes lo que pueden decir cuál es la situación. Y esas son un montón de preguntas, incluso tenía más preguntas, recorté porque soy un disparate, que uno podría tener para poder establecer políticas de control de Barroa. Todas esas preguntas nosotros en Uruguay no tenemos respondidas, ¿no? Ni mucho menos, pero hay algunas que sí las tenemos. Con esto les quiero decir que tengan mucho cuidado con los paquetes que vienen de afuera, que le dicen pongan esto, ¿no? y siempre la foto trae una cría compacta, ¿no? Una reina que pone de palo a palo y nace. Cuidado con eso, cuidado, el umbral de daño económico es una cosa muy importante. En Argentina, en Uruguay, ya el 1% de Barroa ya se han buscado aquí. Yo trabajo, soy agricultor también, tengo colmena en el centro del país, yo la mía tiene 3-4% de Barroa, ni minuto. No me preocupo. Porque no veo que la afecte. Pero eso es el umbral de daño económico, dice, bueno, a partir de qué momento tendríamos que empezar a aplicar una acaricida. No pongan acaricida porque sí. Porque está el riesgo de generar resistencia, está el riesgo de que cambie el comportamiento reproductivo de Barroa. No sé. Me parece que México
con una apicultura que comparado con Uruguay, así capaz que arrancó después, tienen todas las posibilidades de no cometer quizás algunos errores que cometimos nosotros, que hubo un momento que era acariciada de todo tipo. Siempre recurre a los productos que están comerciales. En Uruguay se usa mucho oxálico, muchos productores de arroz ya hacían los oxálicos con glicerina, ponían las tiras, mataron colmenas, porque cuando se pasan, el oxálico mata colmenas, todos esos ya dejaron, están usando productos comerciales que vienen con lo que se indica, no hay errores, están controlados y normalmente funcionan muy bien. El mensaje que le quería decir es eso, bueno, con todo eso, tomar elementos para poder establecer una política de terroir. Y quizás haya alguno que nunca curó su colmena, tan productiva, produce más o menos lo mismo que alguien que está curado, no se preocupe, si no precisa, no precisa. Y otros que están con problemas de varroa, bueno, ver qué estrategia seguir, y ahí recomiendo el manejo integrado de plagas, buscar el oxálico, alguna otra práctica que lleve a evitar usar los de síntesis, porque si aparece resistencia es complicado. Así que, bueno, con esto yo quería dar por terminar la charla y me gustaría pelotear con ustedes cualquier duda que tengan. O me cuentan.